Yo quiero agradecer en nombre del Gobierno Nacional y de manera especial del presidente Juan Manuel Santos Calderón la invitación que me formulara la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza del señor alcalde Samuel Moreno, para asistir a la instalación de este importante evento sobre migraciones y paz. El propósito de mi asistencia es reafirmar el compromiso del gobierno colombiano, tal como lo ha venido haciendo la Cancillería en la organización del evento, no solamente con el propósito de este seminario que es las migraciones y paz, sino también con las conclusiones del mismo. Yo quisiera, señor alcalde, amigas y amigos, que concluido el seminario pudiéramos desde la vicepresidencia desarrollar un trabajo conjunto en lo que corresponde a Colombia y obviamente en cómo logramos que este tema cada día sea más sensible dentro de la comunidad internacional. En el caso particular de Colombia, nosotros tenemos dos tipos de migraciones: una migración interna y una migración externa. La migración interna está muy afectada por dos razones fundamentales. Una por razones de necesidades económicas y sociales y otro por esta irracional violencia que desde hace más de 50 años hemos vivido internamente en nuestro país. Hoy tenemos entre población desplazada y otras víctimas de la violencia, cerca de 3.600.000 personas. Y a ello hay que agregarle una población muy alta de migraciones internas por razones económicas y sociales. Esto significa, y es propósito de nuestro gobierno que acaba de empezar el pasado 7 de agosto, desarrollar conjuntamente con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, con los diferentes sectores de la sociedad civil, incluyendo los sectores empresariales, una política de disminuir el desempleo. Desafortunadamente nosotros tenemos todavía unas tasas de desempleo altas y nos hemos propuesto llevar el desempleo a un dígito. Este es un esfuerzo grande que tenemos que hacer. Igualmente, disminuir los niveles de pobreza y de miseria. Tal como lo han dicho aquí varios de los conferencistas, América Latina es uno de los continentes con los mayores niveles de inequidad social y obviamente que ahí está incluida Colombia. Nosotros somos plenamente conscientes de esta situación y queremos, dentro del cumplimiento de las metas del milenio, pero también dentro del derecho legítimo de los seres humanos a vivir mejor, a vivir dignamente, decentemente, hacer un esfuerzo muy grande con los gobiernos locales y regionales, con los diferentes sectores de la sociedad, para disminuir los niveles de pobreza y de miseria. Quisiéramos que al final de nuestros 4 años de gobierno, Colombia se ubicara dentro de los 5 o 6 países de América Latina donde más hubiéramos avanzado en materia de equidad social, en materia de disminución de la pobreza y de la miseria. Pobreza y miseria son contrarios a la democracia. Pobreza y miseria son contrarios a la convivencia ciudadana. Y pobreza y miseria son contrarios a un espíritu de paz. Pero igualmente, dentro de esto de la migración interna, también somos conscientes de las víctimas de la violencia, de esas 3.600.000 personas que hoy tenemos entre población desplazada y víctimas también por delitos de lesa humanidad. El Estado colombiano ha venido haciendo un proceso de reparación, pero nosotros queremos dar un salto importante y consolidar un proceso de avance.
estamos prácticamente finiquitando un proyecto de ley en concertación con todos los sectores políticos, con representación parlamentaria, incluyendo los sectores de oposición, que nos permitan encontrar una ruta muy sólida de reparación a las víctimas de la violencia, incluyendo en el caso particular de Colombia, la restitución de tierras, todas aquellas tierras que le han sido confiscadas a los victimarios, que le han sido confiscadas a integrantes de grupos armados ilegales, llámense narcotráfico, paramilitares, emergentes, bandas criminales y guerrilla, deben volver a sus legítimos dueños. Por eso, paralelo a la ley de reparación de víctimas, estamos presentando una ley para el tema de tierras. Ahí queremos ir de la mano con instituciones internacionales como la Organización Internacional de Migraciones, con la Iglesia Católica, con los diferentes sectores de la comunidad internacional. Si ustedes me permiten, lo resumiría en la siguiente frase: el Estado colombiano tiene que ser mucho más solidario, más humano, más sensible con las víctimas y más duro con los victimarios. Creemos que con esas dos políticas podemos avanzar enormemente y podemos empezar con una ciudad como Bogotá, señor alcalde, para mostrar que de verdad cumplimos con la deuda social con la población migrante. Y la otra situación es nuestra migración externa. Colombia tiene hoy cerca de 3.500.000, 4 millones de colombianos y colombianas en el exterior. El 60%, el 70% ya está en condiciones de regularización, es decir, son ciudadanos acreditados en los países, pero todavía tenemos un 30 o 40% en condiciones de ilegalidad. Yo creo que podemos avanzar con la comunidad internacional mediante convenios de cooperación con los diferentes países, convenios que permitan proteger no solamente a los colombianos, sino también a los ciudadanos y ciudadanas de otros países que, igual que Colombia, han tenido que emigrar por razones económicas, sociales, culturales, por razones también por esta situación de violencia, en el caso particular de Colombia. Algunas experiencias tenemos. Nosotros tenemos un convenio de cooperación en materia de seguridad social con España. En la cumbre iberoamericana de hace 3 años atrás en Santiago de Chile, se aprobó un documento fundamental que no está desarrollado, que es avanzar en un convenio a nivel de la región en materia de protección a la población migrante. Y nuestros esfuerzos que estamos haciendo por mejorar y fortalecer las regiones, las relaciones con los países vecinos. Hoy nomás está nuestro presidente en Brasil, lo hemos hecho recientemente con Venezuela, con el Ecuador. Tiene, entre otros propósitos, el de ver cómo desarrollamos una política de migraciones en favor no solamente de la población colombiana, que es alta, que vive en estos países, sino que también en favor de la población de esos países que viven en nuestro país. Colombia yo creo que es un buen ejemplo de respeto a la población migrante de otros países, de nuestras facilidades para que estas personas se puedan vincular rápidamente desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social en nuestra región. Desafortunadamente, y duele decirlo, aquí han puesto muchos ejemplos, hoy tenemos expresiones que son una verdadera violación de los derechos humanos, que son expresiones que violentan la dignidad de los seres humanos, xenofobia, discriminación, incluyendo a las mujeres, a los niños, a minorías étnicas, discriminación por razones religiosas. Yo creo que, y en ese sentido quiero expresarle aquí a los diferentes delegados y delegadas, y de manera especial de la comunidad internacional, el gobierno de Colombia quiere contribuir a una agenda en el marco de Naciones Unidas
para que se ponga fin a tanta discriminación, a tanta xenofobia, a tantas expresiones y a tantos hechos violentos contra los migrantes, como los que aquí se han anotado, que son una verdadera vergüenza para la dignidad de los seres humanos. De nuestra parte vamos a hacer todos los esfuerzos con cada uno de los gobiernos, incluyendo los temas en el marco de los acuerdos comerciales, de los tratados de libre comercio, que se respeten los derechos laborales, los derechos humanos, los derechos ambientales. Y finalmente, nosotros somos plenamente conscientes, y por eso me parece muy importante la iniciativa de ligar migraciones y paz, de que los escenarios de convivencia pacífica, los escenarios de paz, los escenarios de no violencia, de procesos de perdón y reconciliación que tanto ha insistido la Iglesia Católica son fundamentales. En el caso particular de Colombia, nosotros creemos que tenemos que encontrar caminos que nos permitan superar esta irracional violencia que tantos años nos ha venido afectando y que nos sigue afectando. Nuestra responsabilidad constitucional es perseguir grupos armados ilegales, llámense guerrilla, paramilitares, emergentes, narcotráfico. Pero igualmente, tal como lo ha dicho nuestro presidente Juan Manuel Santos Calderón, nosotros somos conscientes de la necesidad de encontrar un camino de paz, de perdón y reconciliación en nuestra patria, de que nos permita de verdad superar esta irracional violencia. Él ha manifestado, y yo quiero reiterarlo acá, que las puertas de la paz no están cerradas, que nosotros mantenemos las puertas abiertas en favor de un camino de paz. En el caso particular de la guerrilla, lo único que le estamos planteando es que pongan en libertad sin condiciones a todos los secuestrados, que dejen la práctica del secuestro, del terrorismo, que violan los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, que dejen la práctica de las minas antipersona, que tanto daño le hacen a la población campesina, indígena, empezando por los niños y las niñas, o a nuestros soldados y policías, que pongan en libertad a los niños que han reclutado forzosamente, que en nuestra opinión es una expresión moderna del esclavismo, y que sean capaces de decir, esta violencia no tiene sentido. Si hacen esas expresiones, el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República tendrá toda la generosidad, toda la voluntad para construir acuerdos de paz y para construir procesos de perdón y reconciliación. Allí valoramos altamente toda la colaboración que nos puedan prestar instituciones como la Iglesia Católica o la comunidad internacional. Y lo mismo creemos que todas estas expresiones en Colombia de violencia se tienen que acabar. Pero permítanme decirles, y con este mensaje termino, eso presupone también un gobierno, un Estado respetuoso de la sociedad civil, que contribuya al fortalecimiento de la sociedad civil, respetuoso además de las diferentes expresiones políticas. En este propósito de consolidar un camino de paz, de perdón y reconciliación en Colombia, de nuestra parte, vamos a fomentar mucho la cultura de desarmar la palabra, de que con la palabra no terminemos haciendo más daño que a veces lo que hacen los que tienen armas de manera ilegal. Y en ese propósito de desarmar la palabra, queremos construir un diálogo tranquilo, sereno, con todos los sectores de la sociedad civil, construir acuerdos en torno a las migraciones, a la paz, al respeto de los derechos humanos, porque al final lo que queremos es que todos trabajemos en un solo norte, el Estado, la sociedad civil, las diferentes instituciones y con la comunidad internacional, el norte de tener un país mejor, donde primero sean los seres humanos, empezando por los niños y las niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.